Hay momentos en la vida que te parten en dos, un antes y un después. Yo tenía 34 años cuando viví el mío. Era un martes cualquiera. El sol brillaba con fuerza, los pájaros cantaban como si todo fuera perfecto, y yo iba manejando con una sonrisa enorme en la cara, cargando en el asiento trasero una bolsa con su comida favorita, un ramo de flores amarillas y un pequeño pastel de chocolate. Quería sorprender a mi esposo en su trabajo. Llevábamos 7 años casados. 7 años que yo creí que eran de amor, de confianza, de una vida construida juntos. Pero ese martes ordinario, fue el día en que descubrí que todo lo que yo creía era mentira. Y lo más extraño de todo es que no fue él quien me lo dijo. Fue un guardia de seguridad, con una risa. Quédate hasta el final, porque esto no terminó como tú crees. Me llamo Valentina, y durante 7 años creí ser la mujer más afortunada del mundo. Conocí a Rodrigo en la universidad. Él estudiaba administración de empresas. Yo, diseño gráfico. Nos presentó una amiga común en una fiesta aburrida, de esas donde uno no quiere estar. Pero cuando me habló por primera vez, sentí que la fiesta se volvió el mejor lugar del mundo. Era carismático, intelligent. Tenía esa sonrisa que te hace bajar la guardia sin darte cuenta. Nos casamos 4 años después. Fue una boda sencilla, pero llena de amor. Al menos eso pensé yo. Con los años, Rodrigo fue subiendo en su trabajo. Empezó como analista financiero en una empresa grande y poco a poco fue escalando posiciones. Para cuando llevábamos 5 años de casados, ya era director de una división importante. Viajaba mucho, llegaba tarde a casa con frecuencia. Pero yo lo entendía. Siempre lo entendí. El sacrificio de hoy es el bienestar de mañana, me decía. Y yo le creía. Nuestra vida era cómoda. Vivíamos en un apartamento bonito. Teníamos 2 gatos. Salíamos a cenar los viernes. Llamábamos a nuestros padres los domingos. Todo parecía normal, estable, seguro. Pero hay algo que aprendí ese martes. Lo que parece seguro no siempre lo es. Todo comenzó con una conversación inocente. 3 días antes, Rodrigo llegó a casa cansado. Se sentó en el sofá, se quitó los zapatos y suspiró de esa manera que solo hacen las personas que cargan demasiado. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí. Solo ha sido una semana muy pesada. Muchas reuniones, mucha presión. Ni siquiera he podido salir a comer bien. Y ahí nació la idea. ¿Por qué no sorprenderlo? ¿Por qué no llevarle su comida favorita al trabajo, aparecer de repente y recordarle que hay alguien que piensa en él? La idea me emocionó. Me pareció romántica. De esas cosas que hacen las parejas que todavía se esfuerzan por el otro. El martes siguiente, Rodrigo salió de casa a las 8 de la mañana como siempre. Me dio un beso en la mejilla, me dijo hasta la noche y cerró la puerta. Yo esperé un par de horas. Luego fui al mercado. Compré los ingredientes para preparar su pasta favorita. Penne alla arrabbiata con albóndigas caseras. La receta que su mamá le enseñó a él y que me enseñó a mí en nuestra primera Navidad juntos. Cociné con cuidado. Empaqué todo en un recipiente bonito. Compré las flores amarillas porque a él le gustaban, aunque siempre decía que las flores eran cosa de mujeres. Cuando yo le llevaba amarillas, sonreía diferente. Compré pastelito de chocolate en la panadería de la esquina. Me arreglé un poco, no demasiado, lo suficiente para sentirme bien, y manejé hacia su oficina con el corazón lleno. La empresa de Rodrigo quedaba en una zona corporativa del norte de la ciudad, un edificio de vidrio y acero, imponente, con el logo brillante en la fachada. Yo había pasado por ahí muchas veces, pero nunca había entrado. Rodrigo nunca me había invitado. Siempre decía que era aburrido y que no había nada interesante que ver. Ahora entiendo por qué. Aparqué el carro en el estacionamiento de visitantes y caminé hacia la entrada principal con mi bolsa, mis flores y mi pastelito. Me sentía como en una película romántica. Iba a ser el momento perfecto. En la entrada había un puesto de seguridad. Un hombre de unos 50 años, uniforme azul oscuro, cara seria. Me miró de arriba a abajo cuando me acerqué. Buenos días, le dije con mi mejor sonrisa. Vengo a ver al señor Rodrigo Mendoza. Soy su esposa. Le traigo el almuerzo. El guardia me miró. Luego miró la bolsa. Luego volvió a mirarme a mí. ¿Su esposa?, repitió, con un tono extraño, como si la palabra le resultara graciosa. Sí, respondí, todavía sonriendo, aunque algo en su expresión me puso alerta. Valentina Mendoza. Vengo a sorprenderlo. El guardia se aclaró la garganta. Tomó su tableta,
Fingió revisar algo, y luego me dijo, «Lo siento, señora. El acceso a visitantes requiere autorización previa. No puedo dejarla pasar sin que el señor Mendoza la registre en el sistema». «Pero es que es una sorpresa», expliqué. «Por eso no le avisé. ¿Puede llamarle usted para decirle que estoy aquí?» El guardia dudó un momento. Fue una duda extraña. No la duda de alguien que está revisando el protocolo. Fue la duda de alguien que sabe algo que tú no sabes. «Un momento», dijo. Se alejó unos pasos y habló por su radio en voz baja. Demasiado baja. Yo intenté escuchar, pero no pude. Regresó con una expresión que no supe leer bien en ese momento. «Señora, el señor Mendoza está en reunión y no puede ser interrumpido. Puede dejar el almuerzo aquí y yo me aseguro de que le llegue». Algo en mí se negó. «No», dije, con más firmeza de la que planeé. «Prefiero esperarlo que me dejen pasar. Soy su esposa. Tengo derecho a estar aquí». El guardia volvió a hacer esa pausa extraña. Y entonces ocurrió lo que cambió todo. Se le escapó una sonrisa. Pequeña, casi imperceptible. Pero yo la vi. «Señora», dijo, con un tono que mezclaba incomodidad y algo parecido a la lástima, «yo entiendo lo que usted dice. Pero», bajó la voz, «le seré honesto porque me parece lo correcto. Yo veo a la esposa del señor Mendoza todos los días». «Todos los días, señora. Viene a buscarlo. Come con él aquí en la cafetería los jueves. El personal la conoce». Se me heló la sangre. «¿Cómo dice?», pregunté, aunque ya había escuchado perfectamente. «Mire», dijo el guardia, señalando hacia las puertas de vidrio del edificio. «Ahí está, saliendo justo ahora». Me giré, y la vi. Era una mujer de unos 30 años. Alta, delgada, cabello oscuro recogido en un moño elegante. Vestía un traje sastre gris perla y cargaba una cartera de cuero café. Caminaba con la confianza de alguien que pertenece a ese lugar. Y a su lado estaba Rodrigo, mi Rodrigo, con su camisa azul, la que yo le planchaba los domingos, con su reloj de plata, el que le regalé en nuestro 5º aniversario, con esa sonrisa, la que yo creí que era solo mía. Él le decía algo al oído y ella reía. Una risa cómoda, familiar. La risa de alguien que ha reído así muchas veces. Mi quid paralizada. El guardia a mi lado no dijo nada. Supongo que no había nada que decir. Rodrigo y la mujer se detuvieron justo antes de las puertas. Él ajustó el cuello del saco, con ese gesto pequeño e íntimo que yo conocía tan bien porque lo hacía conmigo. Ella le puso una mano en el pecho un segundo, y entonces se la besó. No fue un beso de compañeros de trabajo. No fue un beso de amigos. Fue el beso de dos personas que llevan tiempo siéndolo todo el uno para el otro. Yo seguía de pie, con mi bolsa de pasta fría, mis flores amarillas y mi pastelito de chocolate, viendo cómo el hombre con el que dormía cada noche le daba a otra mujer exactamente el mismo amor que me había prometido a mí. El guardia carraspeó suavemente a mi lado. «Lo siento mucho, señora», murmuró. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a llorar. No iba a gritar. No iba a hacer una escena en la entrada de ese edificio. Iba a seguirle el juego. Hay algo que pasa cuando el dolor es tan grande que el cuerpo no sabe cómo procesarlo. Se convierte en calma. Una calma fría, extraña, casi sobrenatural. Eso fue lo que sentí. Me giré hacia el guardia con una sonrisa tranquila que ni yo misma entendí de dónde saqué. «Gracias por su honestidad», le dije. «De verdad, no muchas personas habrían hecho lo que usted hizo». Él asintió, incómodo. «¿Puedo pedirle un favor?». Continué. «¿Puede no decirle al señor Mendoza que yo estuve aquí?». «Por supuesto», respondió rápidamente, con alivio evidente. «Perfecto». Me di la vuelta y caminé de regreso a mi carro. Despacio, con la cabeza en alto, sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta del vehículo, me permití 5 segundos. Solo 5. 5 segundos de respirar hondo, de sentir el temblor en las manos, de dejar que los ojos se me llenaran pero sin que cayera una sola lágrima. 5 segundos. Luego saqué mi teléfono. Llamé a mi hermana Clara. Clara, que es abogada. Clara, que siempre me dijo, si algún día necesitas algo, llámame primero a mí. «Clara», dije cuando contestó, «necesito que me ayudes. Y necesito que no me hagas preguntas todavía. ¿Estás bien?». «Estoy entera». «Pero Rodrigo no lo va a estar». Silencio breve. «Voy a necesitar que me expliques de qué hablamos exactamente». «Hablamos de 7 años de mentiras. Hablamos de otra mujer.
Hablamos de que necesito saber exactamente en qué situación legal estoy antes de volver a ese apartamento. Otra pausa. Valentina, dijo Clara, con voz serena y profesional. Escúchame bien. No hagas nada todavía. No lo confrontes. No cambies nada en casa. No le digas que sabes. ¿Puedes hacer eso? Sí. Bien. Ven a mi oficina ahora mismo. Lo que pasó en los días siguientes fue como quitar las capas de una cebolla podrida. Clara me explicó mis derechos. Me ayudó a entender que debía documentar y cómo. Me recomendó no confrontar a Rodrigo hasta tener todo claro. Y mientras tanto, yo empecé a ver las cosas que antes había elegido no ver. Los viajes de trabajo que siempre eran urgentes. Las noches que llegaba tarde con excusas perfectas. El teléfono que siempre guardaba boca abajo. Las veces que salía a tomar aire y tardaba 40 minutos. Llamé a una amiga que trabajaba en recursos humanos de la empresa. Sin entrar en detalles, le pregunté de manera indirecta sobre la mujer que había visto. Resultó que no era cualquier persona. Era la directora de finanzas del grupo. Se llamaba Isabella. Llevaba en la empresa 3 años. Exactamente el mismo tiempo que Rodrigo llevaba en su puesto de director. Investigué un poco más, con cuidado, sin dejar rastros. Y encontré algo que me heló el alma. En redes sociales, en el perfil de Isabella, había fotos de viajes. Restaurantes elegantes. Hoteles de lujo. En algunas de esas fotos, al fondo, apenas visible, reconocí la corbata azul marino de Rodrigo. Viajes que me había dicho eran de trabajo. Hoteles que yo creí que pagaba la empresa. Pero había algo más. Algo que Clara descubrió mientras revisaba documentos financieros que yo tenía acceso a como cotitular de algunas cuentas. Rodrigo había abierto una cuenta bancaria a su nombre solo. Había estado transfiriendo dinero durante más de 2 años. Pequeñas cantidades primero, luego más grandes. Una cuenta que yo no sabía que existía. Clara lo dijo sin rodeos. Valentina, tu esposo no solo tiene otra mujer. Lleva 2 años preparándose para dejarte. Y quería hacerlo sin que tuvieras nada. Me quedé en silencio. ¿Cuánto hay en esa cuenta? Pregunté. Lo suficiente como para que nuestra estrategia legal sea muy interesante. Por primera vez desde ese martes. Sonreí de verdad. Clara me enseñó algo importante en esos días. El tiempo que él usó para preparar su salida podía ser el mismo tiempo que yo usara para prepararme para ganar. Seguí viviendo como si nada. Cocinaba. Dormía a su lado. Le preguntaba cómo le había ido en el trabajo. Veía televisión con él los fines de semana. Y mientras tanto, documentaba todo. Clara trabajó en silencio durante 3 semanas. Contactó a un notario. Revisó el régimen de bienes de nuestro matrimonio. Y también habló con un investigador privado que confirmó, con evidencia formal, la relación de Rodrigo con Isabella.